Los científicos apuntaron el telescopio espacial más poderoso jamás construido hacia una de las regiones más vacías del universo observable. Esperaban confirmar lo que cada modelo predecía. Los vacíos cósmicos deberían ser páramos desolados, donde casi nada se forma. En cambio, el telescopio espacial James Webb devolvió datos que obligaron a los investigadores a cuestionar cómo se ensamblan las galaxias dentro de la red cósmica. Las galaxias encontradas dentro de una región subrepresentada estaban demasiado estructuradas y demasiado enriquecidas químicamente y demasiado evolucionadas para sus alrededores desolados. Las simulaciones estándar nunca predijeron esto. Los lugares más vacíos del cosmos no se están comportando de la manera que la física exige. Lo que Webb observó dentro de un vacío cósmico desafía todo lo que pensábamos que entendíamos sobre cómo se organiza la materia a través del universo. Si disfrutas viajes a los misterios más profundos del cosmos, considera darle like y suscribirte. Ayuda más de lo que crees y aprecio genuinamente a cada uno de ustedes que se une a esta aventura. Ahora, ponte cómodo. Empecemos. El universo no es lo que parece. Párate afuera en una noche despejada y el cielo aparece abarrotado de estrellas. Cada punto de luz sugiere un cosmos lleno de materia, denso con actividad, repleto de borde a borde, con soles ardientes y mundos giratorios. Esta impresión está entre las ilusiones más convincentes de la naturaleza. Se crea enteramente por tu posición dentro de uno de los vecindarios más ocupados de la galaxia. La realidad es el opuesto preciso. La mayor parte del universo observable contiene casi nada. Entre los filamentos relucientes de galaxias se extiende un dominio de vacío tan vasto que la mente humana se dobla bajo su escala. Estas regiones se llaman vacíos cósmicos. No son pequeños huecos entre cúmulos de galaxias vecinas. No son bolsas modestas de densidad ligeramente menor. Son volúmenes esféricos enormes de cientos de millones de años, luz de diámetro, donde la materia es tan escasa que la gravedad apenas funciona como una fuerza significativa. Si pudieras de alguna manera teletransportarte al centro de un vacío cósmico típico y mirar hacia afuera en todas direcciones con el telescopio más poderoso jamás construido, verías casi nada. Sin galaxias, sin cúmulos, sin nebulosas brillantes, solo oscuridad extendiéndose por decenas de millones de años, luz
en cada dirección antes de que la mancha más tenue de una pared de galaxias distante apareciera en el límite mismo de la percepción. Este vacío no es un accidente, no es un defecto en la distribución de materia. Es la arquitectura fundamental de la realidad misma. El universo se construyó así a propósito, si es que la gravedad y la mecánica cuántica pueden tener propósito. Entender por qué requiere un viaje que comienza en la primera fracción de segundo después del Big Bang y se extiende a través de toda la historia de 13.8 mil millones de años de la evolución cósmica. Pero el descubrimiento de que el universo se organiza en filamentos y vacíos llegó lentamente y luego todo a la vez. Durante la mayor parte de la historia humana, los astrónomos asumieron que las galaxias se dispersaban aleatoriamente por el espacio, como motas de polvo flotando a través de la luz del sol en una tarde de verano en Ciudad de México. Algunas regiones podrían contener unas pocas galaxias más, otras unas pocas menos, pero se pensaba que la distribución general era aproximadamente uniforme. La tecnología para probar esta suposición simplemente no existía hasta finales de los años 70. Cuando los estudios espectroscópicos permitieron a los investigadores medir las distancias a miles de galaxias simultáneamente por primera vez. Antes de este avance, los astrónomos podían fotografiar el cielo y ver galaxias en 2 dimensiones. Podían notar qué galaxias parecían cercanas entre sí en la esfera celeste. Pero la proximidad aparente en el cielo es profundamente engañosa. 2 galaxias que se ven adyacentes en una fotografía podrían en realidad estar separadas por miles de millones de años luz, una sentada en el primer plano cósmico y la otra imposiblemente lejos detrás de ella. Solo midiendo el corrimiento al rojo de cada galaxia, el estiramiento de su luz causado por la expansión cósmica, los científicos podrían calcular posiciones tridimensionales verdaderas y comenzar a mapear la estructura real del universo. Los primeros estudios sistemáticos de corrimiento al rojo transformaron la cosmología de la noche a la mañana. En 1978, Esteban Gregorio y Tomás Laredo publicaron observaciones revelando un patrón sorprendente y completamente inesperado. Las galaxias no estaban distribuidas aleatoriamente. Se concentraban a lo largo de paredes y filamentos rodeando regiones vacías enormes.
El mismo año, trabajos independientes de otros equipos de investigación confirmaron el patrón desde diferentes partes del cielo. Dondequiera que los astrónomos miraran con suficiente profundidad, la misma arquitectura aparecía. La materia se agrupaba a lo largo de superficies delgadas y hilos alargados. El vacío llenaba los vastos interiores entre esos hilos. El vacío de Boötes, identificado en 1981 por Roberto Kirchner y colegas, proporcionó uno de los ejemplos más tempranos y dramáticos de este vacío cósmico. Esta región abarca aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro, mientras contiene solo alrededor de 60 galaxias confirmadas. Para comprender cuán vacío es eso, considera que un volumen de tamaño similar en una región filamentaria típica contendría miles de galaxias, posiblemente decenas de miles. El vacío de Boötes era tan espectacularmente desolado que Kirchner supuestamente cuestionó si el sistema de procesamiento de datos había funcionado mal. No lo había hecho. El vacío era real. El vacío era genuino. Y era solo el comienzo. A lo largo de los años 80 y 90, los estudios crecieron progresivamente más grandes y detallados. El Centro para Astrofísica mapeó galaxias a través de porciones significativas del cielo, revelando lo que los astrónomos comenzaron a llamar la red cósmica. La metáfora fue inmediatamente intuitiva. Las distribuciones de galaxias se asemejaban a una vasta telaraña tridimensional, con hilos delgados de materia luminosa, extendiéndose entre intersecciones densas donde los cúmulos de galaxias brillaban con luz concentrada. Los espacios entre esos hilos eran los vacíos, enormes, oscuros, abrumadoramente vacíos. Luego vino el Sloan Digital Sky Survey, que comenzó operaciones en el año 2000. Este proyecto eventualmente crearía los mapas tridimensionales más detallados de distribuciones de galaxias jamás ensamblados, abarcando miles de millones de años luz en cada dirección observada. Los mapas que produjo eran impresionantes y profundamente inquietantes en igual medida. Los filamentos se retorcían y ramificaban a través del espacio como el sistema circulatorio de algún organismo incomprensiblemente vasto. Los cúmulos de galaxias ardían en las intersecciones donde múltiples filamentos convergían, formando los nodos densos de la red. Y entre toda esta estructura luminosa,
Los vacíos se abrían por todas partes. Burbujas esféricas oscuras ocupando la abrumadora mayoría del volumen cósmico. Los números que emergieron de estos estudios eran asombrosos y solo se han refinado desde entonces. Los vacíos ocupan aproximadamente el 80% del volumen total del universo observable. Algunos análisis empujan esta cifra más cerca del 90%, dependiendo de cómo se definan los límites del vacío. Los filamentos y cúmulos y paredes donde las galaxias se concentran constituyen el 10 al 20% restante del volumen total, pero contienen la gran mayoría de toda la masa. Esto crea un cosmos profundamente desequilibrado. La mayor parte del espacio está vacío. La mayor parte de la materia está amontonada en una minoría delgada del volumen total. El universo se asemeja a espuma mucho más de lo que se asemeja a niebla, con paredes de burbujas delgadas de materia rodeando interiores huecos enormes. La analogía de la espuma merece atención más cercana porque captura algo esencial sobre cómo se organiza el cosmos que las descripciones simples de cúmulos y vacíos tienden a perder. Imagina una tina llena de burbujas de champán en una celebración de Año Nuevo. El aire dentro de cada burbuja representa un vacío. La película delgada de líquido que forma las paredes de la burbuja representa los filamentos y hojas donde las galaxias se concentran, donde múltiples burbujas se presionan juntas. Las películas se espesan ligeramente, formando los nodos donde los cúmulos de galaxias se acumulan. Ahora extiende esta imagen en 3 dimensiones a través de un volumen que abarca miles de millones de años luz. Y tienes una primera aproximación razonable de la red cósmica. Pero a diferencia de las burbujas de champán, que son aproximadamente uniformes en tamaño, los vacíos cósmicos abarcan un rango enorme de escalas. Los vacíos más pequeños miden solo 30 o 40 millones de años luz de diámetro. Modestas subdensidades anidadas dentro de la red más grande, como pequeñas burbujas de aire atrapadas dentro de la película de una burbuja más grande. Los vacíos de tamaño mediano se extienden a través de 100 a 300 millones de años luz, comprendiendo la mayor parte de la población de vacíos catalogada por estudios de galaxias. Y en el extremo, los supervacíos se extienden más allá de 500 millones de años luz. Estructuras colosales, raras
que ocupan fracciones significativas del volumen observable en las direcciones que abarcan. El supervacío Eridanus, uno de los más grandes conocidos, se extiende aproximadamente 1.8 mil millones de años luz de diámetro y se encuentra aproximadamente a 3.000 millones de años luz de la Tierra. Su existencia fue inferida antes de ser confirmada directamente, detectada a través de un punto frío anómalo que imprime en la radiación cósmica de fondo de microondas a medida que los fotones antiguos pierden energía atravesando su interior en expansión. Esta jerarquía de tamaños de vacíos refleja la jerarquía de fluctuaciones de densidad iniciales que lo sembraron. Los vacíos pequeños crecieron de subdensidades pequeñas. Los vacíos grandes crecieron de fluctuaciones más grandes y raras que produjeron regiones subdensas sustanciales a través de parches más amplios del universo temprano. La distribución de tamaños de vacíos constituye un registro estadístico del campo de densidad primordial, llevando información sobre la física de la inflación cósmica y las condiciones iniciales de las que emergió toda la estructura. Entender por qué el cosmos se organiza de esta manera requiere viajar hacia atrás en el tiempo hasta los primeros momentos de la existencia. En la primera fracción de segundo después del Big Bang, durante un período llamado inflación cósmica, el universo se expandió exponencialmente. El espacio mismo se estiró a una tasa tan rápida que regiones más pequeñas que un solo protón se inflaron a volúmenes más grandes que todo el universo observable de hoy, en un lapso de tiempo casi demasiado breve para expresar en unidades convencionales. Durante esta expansión explosiva, las fluctuaciones cuánticas, la incertidumbre inherente que existe en el fundamento mismo de la realidad física, se estiraron de dimensiones subatómicas a proporciones cósmicas. Estas fluctuaciones cuánticas infladas crearon ligeras variaciones en la densidad de materia y energía a lo largo del universo infantil. En algunas regiones, la densidad terminó una fracción diminuta más alta que el promedio cósmico. En otras, una fracción diminuta más baja. Las diferencias eran extraordinariamente pequeñas, aproximadamente una parte en 100.000. Si hubieras podido medir la densidad en dos puntos diferentes en el universo temprano, habrían concordado hasta el quinto decimal. Las variaciones eran casi inmensurablemente sutiles, pero casi inmensurable o es cero.
y la gravedad tiene paciencia infinita. La gravedad amplifica incluso las ventajas más pequeñas dado suficiente tiempo. Las regiones que comenzaron con densidad fraccionalmente por encima del promedio ejercieron un tirón gravitacional ligeramente más fuerte en sus alrededores. Ese tirón extra atrajo materia de regiones vecinas, aumentando la densidad local. La densidad aumentada fortaleció el tirón gravitacional aún más, atrayendo aún más material. Un ciclo de retroalimentación positiva se bloqueó en su lugar. Cuanto más densa se volvía una región, más agresivamente cosechaba materia de su entorno, haciéndose más densa aún. Mientras tanto, las regiones que comenzaron con densidad fraccionalmente por debajo del promedio experimentaron la imagen espejo de este proceso. La materia se drenó lejos de ellas hacia las sobredensidades crecientes. A medida que el material partía, estas regiones subdensas se volvieron progresivamente más vacías. Su gravedad debilitada no podía competir con el tirón de las concentraciones circundantes de materia. Estaban perdiendo una competencia que nunca podrían ganar, superadas en cada turno por regiones que comenzaron con incluso la ventaja más ligera. Durante cientos de millones de años, esta clasificación gravitacional transformó ondas iniciales apenas perceptibles en la estructura a gran escala dramática visible hoy. Las regiones sobredensas colapsaron en los primeros halos de materia oscura. Luego, las primeras estrellas. Luego, las primeras galaxias. Luego, grupos y cúmulos de galaxias. Estas estructuras se alinearon a lo largo de filamentos y paredes, trazando el esqueleto de la red cósmica. Las regiones subdensas se expandieron en vacíos, creciendo más grandes y más vacíos a medida que la materia continuaba drenándose hacia los filamentos. El proceso se llama inestabilidad gravitacional y convirtió susurros cuánticos del primer latido del universo en la arquitectura más grandiosa de la existencia. La red cósmica, que abarca miles de millones de años, luz, y contiene billones de galaxias, traza su origen a fluctuaciones aleatorias más pequeñas que un átomo que ocurrieron en un intervalo de tiempo más corto de lo que cualquier reloj podría medir. Todo lo que existe, cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada vacío, desciende de esas ondas cuánticas primordiales amplificadas por gravedad implacable
a través del tiempo cósmico. Los lugares más vacíos del cosmos estaban guardando un secreto, y el observatorio más poderoso en la historia humana acababa de descubrirlo. Los vacíos cósmicos podrían parecer los objetivos menos gratificantes en toda la astronomía observacional. Contienen casi nada visible. Producen casi ninguna luz detectable. Carecen de las colisiones violentas, estallidos estelares espectaculares y teatralidades gravitacionales que hacen que los entornos densos sean visualmente impresionantes y científicamente productivos. Una persona razonable podría preguntarse por qué cualquier equipo de investigación gastaría tiempo precioso de telescopio mirando regiones definidas principalmente por lo que no contienen. La respuesta revela una de las ideas más importantes y menos apreciadas en la cosmología moderna. Los vacíos no son científicamente estériles. Son únicamente valiosos. Representan los únicos entornos en el universo observable donde una de las fuerzas más misteriosas de la naturaleza opera esencialmente sin oposición. Y medir cómo se comporta esa fuerza en estas condiciones prístinas podría desbloquear respuestas a preguntas que han frustrado a los físicos durante más de un cuarto de siglo. Esa fuerza es la energía oscura. La parte 1 estableció que la energía oscura domina el interior de los vacíos cósmicos porque la densidad de materia es demasiado baja para que la gravedad monte una resistencia efectiva. Pero afirmar que la energía oscura domina es muy diferente de explicar por qué esa dominancia hace que los vacíos sean científicamente irreemplazables. La distinción importa enormemente y comienza con un problema que ha perseguido a la cosmología desde 1998, pero cuando dos equipos de investigación independientes descubrieron que la expansión del universo se estaba acelerando en lugar de desacelerar. El hallazgo exigía una explicación. Algo estaba empujando el espacio aparte más y más rápido con el tiempo. A ese algo se le dio el nombre provisional energía oscura, una etiqueta que oculta ignorancia profunda detrás de una apariencia de terminología. Sabemos que la energía oscura existe porque observamos sus efectos. Sabemos que constituye aproximadamente el 68% del presupuesto total de energía del universo. Sabemos que se comporta de una manera que es fundamentalmente diferente a cualquier forma de materia o radiación jamás estudiada en un laboratorio. Pero no sabemos qué es.
El candidato teórico más simple es la constante cosmológica, una densidad de energía fija inherente al tejido del espacio-tiempo mismo. En esta imagen, cada metro cúbico de espacio contiene la misma cantidad diminuta de energía oscura, independientemente de qué más contenga ese volumen. La constante cosmológica no se diluye a medida que el espacio se expande, porque el nuevo espacio viene precargado con la misma densidad de energía. No se agrupa ni se acumula. No interactúa con la materia excepto a través de su efecto gravitacional en la expansión cósmica. Si la constante cosmológica es la descripción correcta, la energía oscura ha sido de la misma fuerza a lo largo de la historia cósmica y permanecerá de la misma fuerza para siempre. El universo continuará acelerando. Las galaxias continuarán separándose y el destino eventual del cosmos será un vacío frío, oscuro, infinitamente en expansión. Pero esta no es la única posibilidad. Modelos alternativos proponen que la energía oscura es dinámica, lo que significa que su fuerza cambia con el tiempo o varía de un lugar a otro. Algunas teorías describen la energía oscura como un campo cuántico llamado quinta esencia, que evoluciona a medida que el universo se expande. En estos modelos, la energía oscura era más débil en el pasado y ha estado fortaleciéndose, o era más fuerte en el pasado y se ha estado debilitando, u oscila entre fases más fuertes y más débiles en escalas de tiempo cósmicas. Cada escenario produce un futuro diferente para el universo y una historia diferente de formación de estructura cósmica. Distinguir entre una constante cosmológica y energía oscura dinámica es uno de los objetivos de prioridad más alta en la física moderna. La respuesta determina si el destino del universo es expansión eterna, colapso eventual o algo más exótico que la teoría actual lo ha anticipado completamente. Cientos de investigadores en docenas de instituciones están trabajando en este problema usando múltiples enfoques complementarios. Y los vacíos cósmicos ofrecen lo que puede ser la avenida más limpia hacia una solución. La lógica es directa. Para medir las propiedades de la energía oscura, los científicos necesitan observar cómo se acelera la expansión cósmica bajo diferentes condiciones y en diferentes épocas. En entornos densos, la medición está contaminada por la gravedad. Los cúmulos de galaxias, filamentos y paredes contienen concentraciones enormes
de masa que tiran de la materia circundante, creando efectos gravitacionales locales que deben ser cuidadosamente modelados y restados antes de que la señal de energía oscura pueda ser extraída. Esta sustracción introduce incertidumbre. Cada suposición incorporada en el modelo gravitacional lleva error potencial que se propaga en la medición de energía oscura. Dentro de los vacíos, la contaminación gravitacional desaparece en gran medida. La densidad de materia es tan baja que los efectos gravitacionales locales se vuelven insignificantes en comparación con la influencia de la energía oscura en la expansión. Las galaxias dentro de los vacíos se mueven casi enteramente en respuesta a la expansión cósmica y la energía oscura. Sus velocidades rastrean la señal de energía oscura con mucho menos ruido gravitacional que mediciones equivalentes en entornos densos. El laboratorio es más limpio. La señal es más pura. Las conclusiones son más robustas. Esta ventaja se manifiesta en varias técnicas de medición específicas que explotan las propiedades del vacío. Las tasas de expansión del vacío proporcionan una sonda directa de la fuerza de la energía oscura. Los científicos pueden medir qué tan rápido está creciendo un vacío rastreando los movimientos de las galaxias en sus límites a través del tiempo cósmico. Si la energía oscura es una constante cosmológica, los vacíos a una profundidad dada deberían expandirse a una tasa calculable desde primeros principios, usando la densidad de energía conocida y las ecuaciones de la relatividad general. Si la tasa de expansión observada difiere de esta predicción, la energía oscura debe ser dinámica, ya sea más fuerte o más débil que el valor constante en la época que se está midiendo. Comparar tasas de expansión del vacío en diferentes corrimientos al rojo, que corresponden a diferentes tiempos cósmicos, crea una línea de tiempo del comportamiento de la energía oscura a través de miles de millones de años. Cada vacío en el cosmos es un laboratorio de energía oscura. Cuanto más profundo es el vacío, más limpia es la medición. Cuantos más vacíos se estudian, más estrictas son las restricciones. El valor científico del vacío resulta ser inmenso, pero los estudios de energía oscura representan solo la mitad de por qué los vacíos importan científicamente. La otra mitad involucra lo que los vacíos revelan sobre la formación de estructura, el proceso por el cual la gravedad convierte la distribución de materia casi uniforme del universo temprano en las galaxias.
cúmulos y red cósmica que observamos hoy. Lambda materia oscura, fría, hace predicciones específicas, cuantitativas y comprobables sobre las poblaciones de galaxias que deberían existir dentro de los vacíos cósmicos. Estas predicciones emergen naturalmente del tratamiento del modelo de formación de halos de materia oscura, acreción de gas, formación estelar y procesos de retroalimentación. No son expectativas cualitativas vagas. Son pronósticos numéricos precisos para propiedades de galaxias observables como funciones de entorno, masa y época cósmica. Las predicciones comienzan con halos de materia oscura. En lambda CDM, las galaxias no se forman en aislamiento. Se forman dentro de concentraciones gravitacionalmente ligadas de materia oscura llamadas halos. La abundancia de estos halos en cualquier masa dada, llamada la función de masa de halos, depende sensiblemente de la densidad de materia local. En regiones sobredensas, la función de masa de halos se extiende a masas muy altas, produciendo los halos enormes que albergan cúmulos de galaxias masivos. En regiones de densidad promedio, la función de masa se desplaza hacia abajo, produciendo menos halos masivos, pero sistemas de masa intermedia abundantes. En vacíos, la función de masa se desplaza aún más hacia abajo. El entorno subdenso suprime la formación de halos masivos porque simplemente hay materia insuficiente disponible para que la gravedad ensamble grandes concentraciones. Esta supresión crea un techo en las masas de galaxias que pueden formarse dentro de los vacíos. Los halos del vacío más masivos en simulaciones estándar típicamente alcanzan solo una fracción de la masa de los halos más masivos en filamentos en la misma época cósmica. Este techo de masa se propaga a través de cada aspecto de la formación de galaxias, porque la masa del halo gobierna cuánto gas puede atraer una galaxia, cuán profundamente ese gas puede caer en el pozo gravitacional, cuán eficientemente puede enfriarse y condensarse en nubes formadoras de estrellas, y cuán efectivamente la retroalimentación de supernova puede expulsar material procesado. Las historias de formación estelar en galaxias del vacío deberían seguir consecuentemente un patrón distintivo. En lugar de experimentar el estallido intenso temprano, seguido de un declive gradual, característico de las galaxias masivas en entornos densos, las galaxias del vacío deberían construir su masa estelar lenta
y constantemente. Sus tasas de formación estelar deberían permanecer bajas pero persistentes, convirtiendo gas en estrellas a un ritmo medido determinado por el equilibrio entre el suministro de acreción frío y el flujo de salida impulsado por supernova. Esta historia de formación gradual produce firmas observables específicas. Las poblaciones estelares en galaxias del vacío deberían ponderarse hacia edades más jóvenes en promedio, porque la formación estelar extendida significa que una fracción significativa de la masa estelar total se ensambló relativamente recientemente. Las predicciones de enriquecimiento químico siguen directamente de las expectativas de historia de formación estelar. Los elementos pesados, todo lo que los astrónomos llaman metales, se producen dentro de las estrellas a través de fusión nuclear y regresan al medio interestelar cuando esas estrellas mueren. La metalicidad del gas y las estrellas de una galaxia es fundamentalmente un registro acumulativo de cuántas generaciones estelares han vivido y muerto dentro de ella, modulado por cuánto gas enriquecido ha sido expulsado por vientos impulsados por supernova y cuánto gas prístino ha sido acrecido del entorno externo. En galaxias del vacío, el ritmo más lento de formación estelar significa que menos generaciones estelares han completado sus ciclos de vida en cualquier época cósmica dada. Menos generaciones completadas significa menos producción acumulativa de elementos pesados. Las simulaciones Lambda-C-D-M predicen que esta relación debería desplazarse hacia abajo en entornos de vacío, lo que significa que en cualquier masa estelar dada, las galaxias del vacío deberían tener metalicidades más bajas que sus contrapartes en filamentos en una cantidad medible y predecible. La magnitud de este desplazamiento depende de la profundidad del vacío, la masa de la galaxia y la época cósmica, pero la dirección es consistente. Los vacíos deberían producir galaxias químicamente inmaduras. Las predicciones morfológicas añaden otra capa de especificidad. La estructura de las galaxias está moldeada tanto por procesos internos como por interacciones externas. En entornos densos, los encuentros gravitacionales frecuentes entre galaxias impulsan la transformación morfológica. Las fusiones menores construyen componentes de bulbo a través de calentamiento dinámico de las estrellas del disco. Las fusiones mayores destruyen las estructuras del disco por completo, revolviendo el movimiento orbital organizado
en las trayectorias aleatorias características de las galaxias elípticas. Ninguno de estos procesos ambientales opera eficientemente dentro de los vacíos. Las galaxias son demasiado pocas y demasiado ampliamente separadas para encuentros frecuentes. Las fusiones mayores son extraordinariamente raras. Las fusiones menores ocurren, pero a tasas muy por debajo de las de los filamentos. La consecuencia morfológica es directa. Las galaxias del vacío deberían ser abrumadoramente dominadas por disco. Las galaxias espirales y los sistemas irregulares deberían superar en número ampliamente a las galaxias elípticas. Entre las espirales, las morfologías deberían estar relativamente no perturbadas con perfiles de disco simétricos, curvas de rotación regulares y patrones de brazos espirales bien organizados que reflejan miles de millones de años de evolución no perturbada. La combinación de todas estas predicciones creó una expectativa detallada multidimensional que se alineaba bien con observaciones de galaxias del vacío cercanas. Como se describió anteriormente, el acuerdo entre teoría y observación en el universo local fue alentador, aunque no sin tensiones menores. Algunas galaxias del vacío cercanas mostraron tasas de formación estelar ligeramente más altas de lo esperado, concentradas en episodios de estallido estelar que parecían inconsistentes con la imagen de formación gradual. Un puñado mostraba metalicidades inesperadamente altas que caían por encima de la relación masa-metalicidad predicha para su entorno. Estas anomalías se notaron en la literatura, pero generalmente se atribuyeron a varianza estadística normal dentro de una población que ampliamente coincidía con las expectativas. La limitación crítica era la distancia. Todas las comparaciones exitosas involucraban vacíos relativamente cercanos, donde las galaxias podían estudiarse en detalle con la instrumentación existente. En corrimientos al rojo intermedios y altos donde el universo era sustancialmente más joven y la formación de estructura menos avanzada. La caracterización detallada de galaxias del vacío permanecía más allá del alcance observacional. Este no era un vacío menor. El régimen de corrimiento al rojo intermedio es donde las diferencias entre modelos cosmológicos a menudo se manifiestan más claramente. El punto ciego persistió no porque los científicos no fueran conscientes de él, sino porque la tecnología requerida para eliminarlo simplemente no existía.
e llenar el vacío exigía una combinación muy específica de capacidades que ningún observatorio único poseía. El telescopio necesitaba operar en el infrarrojo porque las características espectrales de diagnóstico de las galaxias en corrimientos al rojo intermedios se desplazan fuera de la ventana óptica y hacia longitudes de onda que van de 1 a 5 micras. Necesitaba sentarse por encima de la atmósfera de la Tierra, porque el vapor de agua y la emisión térmica de la atmósfera misma crean ruido de fondo abrumador precisamente en esas longitudes de onda infrarrojas. Él necesitaba un espejo primario lo suficientemente grande como para recoger suficientes fotones de galaxias del vacío intrínsecamente tenues a distancias de varios miles de millones de años luz. Y necesitaba un espectrógrafo capaz de dispersar esa luz tenue en componentes de longitud de onda lo suficientemente detallados como para medir relaciones de líneas de emisión, características de absorción y formas de continuo de las cuales se podrían derivar propiedades físicas. Cada instalación existente se quedaba corta en al menos uno de estos requisitos. El vacío persistió porque se sentaba en la intersección de múltiples limitaciones tecnológicas que solo podían resolverse simultáneamente por una instalación diseñada desde cero para abordar todas a la vez. Esa instalación era el telescopio espacial James Webb y pasó más de 2 décadas en desarrollo precisamente porque los desafíos de ingeniería de construir un telescopio infrarrojo criogénico de 6.5 metros que pudiera doblarse en un carenado de cohete y desplegarse en un punto de equilibrio gravitacional. 1.5 millones de kilómetros de la Tierra estaban entre los más exigentes en la historia de la instrumentación científica. Durante esas 2 décadas de desarrollo, las simulaciones de poblaciones de galaxias del vacío se volvieron cada vez más sofisticadas. Los códigos hidrodinámicos incorporaron tratamientos más detallados de física de gas, formación estelar y retroalimentación. Los volúmenes computacionales crecieron más grandes, capturando más vacíos con mejor muestreo estadístico. La resolución mejoró, resolviendo halos más pequeños y dinámica de gas más fina. Cada generación de simulaciones produjo predicciones actualizadas para cómo deberían verse las galaxias del vacío en corrimientos al rojo intermedios y altos, que en cada generación de predicciones quedó sin probar
porque el telescopio que podría probarlas todavía estaba siendo ensamblado en salas limpias y probado en cámaras de vacío. Las predicciones se acumularon, se publicaron artículos, se citaron y se construyeron sobre ellos. La imagen teórica se solidificó en algo que se asemejaba al consenso. Las galaxias del vacío, en corrimiento al rojo intermedio, deberían ser pequeñas, azules, ricas en gas, pobres en metales y dominadas por disco. La expectativa se volvió tan bien establecida que funcionó menos como una hipótesis a probar y más como una condición de frontera a asumir en programas de investigación adyacentes. Este es un patrón que aparece repetidamente en la historia de la ciencia. Cuando las predicciones no pueden probarse, no permanecen como hipótesis cautelosas cubiertas de incertidumbre. Se endurecen, se convierten en valores de referencia, se incrustan en otros cálculos. Y cuando finalmente llega la prueba, las apuestas son más altas de lo que nadie inicialmente pretendía, porque todo un andamiaje de trabajo posterior depende de que la predicción sea correcta. Las simulaciones de poblaciones de galaxias del vacío en corrimiento al rojo intermedio hicieron predicciones que extendieron el marco local hacia atrás en el tiempo. En estas épocas anteriores, cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual, las galaxias del vacío deberían estar incluso menos evolucionadas que sus contrapartes cercanas. Menos tiempo para formación estelar significa masas estelares más bajas, menos generaciones estelares completadas significa metalicidades más bajas, menos oportunidad para evolución secular significa morfologías más simples. Estas predicciones descansaban en la maquinaria combinada de formación de estructura lambda CDM, física de gas hidrodinámica y modelos subrejilla para formación estelar y retroalimentación. Fueron computadas usando los códigos de simulación más sofisticados disponibles, ejecutadas en algunas de las supercomputadoras más poderosas del mundo. Representaban la salida de consenso de un marco teórico que había sido refinado durante 3 décadas de comparación cada vez más precisa con datos observacionales. Las predicciones eran específicas, eran cuantitativas y eran comprobables dado un telescopio con suficiente sensibilidad infrarroja, resolución angular y capacidad espectroscópica para caracterizar galaxias tenues dentro de regiones subdensas distantes al nivel de objetos individuales
en lugar de promedios estadísticos. Durante años, ese telescopio no existió. Las predicciones ocupaban un espacio teórico cómodo donde no podían ser confirmadas ni contradichas. Fueron aceptadas no porque la evidencia las respaldara en esos corrimientos al rojo, sino porque el marco que las generó había demostrado ser confiable en todos los demás contextos donde la prueba era posible. Entonces, el telescopio espacial James Webb comenzó sus operaciones científicas. Y por primera vez en la historia de la cosmología, los investigadores podían examinar cómo se veían realmente las galaxias del vacío cuando el universo era miles de millones de años más joven. La expectativa era clara e inequívoca. Webb debería encontrar galaxias subdimensionadas, químicamente inmaduras, estructuralmente simples, evolucionando lentamente en sus entornos aislados. El vacío debería parecerse a un vivero cósmico que comenzó tarde y progresó lentamente, lleno de adolescencias galácticas que aún no habían crecido en los sistemas modestamente desarrollados, observados en vacíos cercanos en la época actual. Si lambda c d m era correcto, el vacío en corrimiento al rojo intermedio debería ser el lugar menos interesante al que Webb podría apuntar. Una confirmación de predicciones, una validación de modelos, una marca de verificación tranquilizadora en el libro mayor de la cosmología estándar. El telescopio fue apuntado. Los datos fueron recolectados. Los fotones que habían viajado miles de millones de años desde galaxias a la deriva a través de una de las regiones más vacías del cosmos, finalmente aterrizaron en los detectores de Webb. Y cuando los investigadores redujeron los datos, calibraron los espectros, ajustaron los modelos y compararon los resultados contra las predicciones en las que habían confiado durante décadas, los números no coincidieron. No catastróficamente. No de una manera que rompiera la física o violara las leyes de conservación o sugiriera que los modelos estaban completamente equivocados, pero sistemáticamente, consistentemente y a través de múltiples propiedades de galaxias independientes simultáneamente. Las observaciones excedieron lo que los modelos predijeron. Las galaxias del vacío estaban más evolucionadas de lo que tenían derecho a estar, y explicar por qué requeriría que los científicos reexaminaran suposiciones que no habían cuestionado en años. El telescopio espacial James Webb llegó a su órbita operacional alrededor del segundo punto de Lagrange en enero de 2022,
después de un viaje de aproximadamente 1.000.000 de millas desde la Tierra. Durante las siguientes 2 semanas, los ingenieros desplegaron metódicamente su parasol y desplegaron sus 18 segmentos de espejo hexagonales en una sola superficie de recolección de 6.5 metros. Los siguientes 5 meses se gastaron alineando esos segmentos para funcionar como un espejo unificado, calibrando instrumentos y enfriando el observatorio a las temperaturas criogénicas requeridas para observación infrarroja. Para julio de ese año, el telescopio comenzó a devolver datos científicos. En semanas, estaba produciendo resultados que perturbaron múltiples ramas de la astrofísica simultáneamente. Las capacidades del telescopio representaron un salto generacional sobre cada instrumento que lo precedió. Su espejo primario recogía aproximadamente 6 veces más luz que el telescopio espacial Hubble. Sus instrumentos infrarrojos operaban a través de longitudes de onda que iban de 0.6 micras a 28 micras, abarcando las bandas del infrarrojo cercano y medio, donde las características más valiosas diagnósticamente de galaxias distantes aparecen después de ser estiradas por la expansión cósmica. Su espectrógrafo de infrarrojo cercano podía obtener espectros simultáneos de más de 200 objetos a través de su campo de visión. Una ventaja de multiplexación que hizo factibles los estudios de poblaciones de galaxias tenues dentro de cronogramas de observación realistas. Para el estudio de galaxias del vacío distantes específicamente, 2 capacidades importaban por encima de todo. La primera era sensibilidad. Webb podía detectar galaxias en corrimientos al rojo intermedios que eran 10 a 100 veces más tenues que los límites de detección de telescopios espaciales infrarrojos anteriores. Esto significaba que los sistemas de baja masa tenues esperados para poblar entornos de vacío en estas épocas cósmicas finalmente estaban dentro del alcance observacional. La segunda era resolución espectroscópica. El espectrógrafo de Webb podía descomponer la luz de estas galaxias tenues en espectros suficientemente detallados para medir fuerzas de líneas de emisión, características de absorción y formas de continuo necesarias para determinar masas estelares, metalicidades de fase gaseosa, tasas de formación estelar y edades de población estelar. Ninguna instalación anterior podía lograr ambas tareas simultáneamente para galaxias en regiones subdensas distantes. Webb
cerró cada una de estas brechas a la vez. Las observaciones relevantes para esta historia emergieron de varios programas de estudio de web dirigidos a campos con extensa cobertura multiondas preexistente. Estos campos heredados habían sido observados durante décadas previas por numerosas instalaciones terrestres y espaciales, construyendo catálogos profundos de posiciones de galaxias, propiedades fotométricas y corrimientos al rojo espectroscópicos. Los datos acumulados permitieron a los investigadores mapear la distribución tridimensional de galaxias dentro de estos volúmenes con precisión considerable, identificando qué regiones eran sobredensas, cuáles eran promedio y cuáles calificaban como genuinas subdensidades. Dentro de uno de tales campos, una región subdensa bien caracterizada en corrimiento al rojo intermedio había sido identificada a través de estudios espectroscópicos previos. La región exhibía conteos de números de galaxias, aproximadamente 30 al 40% por debajo del promedio cósmico en esa época, calificándola como una subdensidad significativa, aunque no entre los vacíos más extremos conocidos. Su profundidad y corrimiento al rojo la colocaban directamente en el régimen donde las predicciones lambda c d para poblaciones de galaxias del vacío eran cuantitativamente específicas, pero observacionalmente no probadas antes de Webb. La cámara de infrarrojo cercano de Webb capturó imagen profunda de esta región a través de múltiples bandas infrarrojas, proporcionando mediciones fotométricas que muestrearon las distribuciones de energía espectral de galaxias desde longitudes de onda ultravioleta en marco de reposo hasta infrarrojo cercano en marco de reposo. La distribución de energía espectral de una galaxia codifica información sobre su masa estelar, contenido de polvo, tasa de formación estelar y la distribución de edades de sus poblaciones estelares. Al ajustar modelos teóricos a la fotometría observada, los investigadores podían extraer estimaciones de estas propiedades físicas para cada galaxia detectada. El espectrógrafo de infrarrojo cercano hizo seguimiento de los objetivos científicamente más interesantes con observaciones espectroscópicas detalladas. Estos espectros capturaron líneas de emisión de gas ionizado dentro de las galaxias, incluyendo líneas de diagnóstico críticas de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y azufre. Las fuerzas relativas de estas líneas de emisión permiten medición directa
de abundancias químicas de fase gaseosa a través de métodos de calibración bien establecidos, desarrollados durante décadas de física atómica, de laboratorio y astronomía observacional. El conjunto de datos fotométricos y espectroscópicos combinados dio a los investigadores una vista sin precedentes de la población de galaxias dentro y alrededor de esta subdensidad de corrimiento al rojo intermedio. Por primera vez, las galaxias del vacío individuales en esta época cósmica podían ser caracterizadas con el mismo nivel de detalle previamente reservado para galaxias cercanas, o los sistemas más brillantes en entornos distantes densos. El análisis procedió a través de métodos estándar refinados durante años de ciencia de estudio extragaláctico. El ajuste de distribución de energía espectral empleó marcos estadísticos bayesianos que exploraron grandes cuadrículas de modelos de galaxias variando en masa estelar. Historia de formación estelar, atenuación de polvo y metalicidad. Las mediciones de líneas de emisión usaron rutinas de ajuste automatizadas que modelaron perfiles de línea, restaron emisión de continuo subyacente y computaron relaciones de flujo de línea con incertidumbres cuidadosamente propagadas. El análisis morfológico empleó códigos de ajuste paramétricos que descompusieron perfiles de brillo superficial de galaxias en componentes de disco y bulbo, midiendo parámetros estructurales, incluyendo radio efectivo, índice de Cersig y relación axial. Cada paso siguió protocolos establecidos. Cada medición llevó incertidumbres cuantificadas. La metodología era conservadora y diseñada para minimizar el riesgo de sesgos sistemáticos, inflando las propiedades de galaxias derivadas. Los investigadores no estaban buscando sorpresas, estaban conduciendo un estudio y esperaban que los resultados confirmaran lo que las simulaciones predijeron. Las mediciones de masa estelar llegaron primero y fueron inmediatamente desconcertantes. El ajuste de distribución de energía espectral devolvió estimaciones de masa estelar para galaxias del vacío que consistentemente excedieron las predicciones de simulaciones lambda C, D, M, coincididas con la misma profundidad de subdensidad y corrimiento al rojo. La discrepancia no se confinó a unos pocos objetos atípicos. Apareció a través de la población. La masa estelar mediana de la muestra de galaxias del vacío se sentó aproximadamente un factor de 2
a 3 por encima de la mediana predicha por simulaciones para galaxias en entornos de densidad comparable en esa época. En términos absolutos, varias galaxias del vacío devolvieron estimaciones de masa estelar en el rango de 10 a 20,000 millones de masas solares. La expectativa de simulación para las galaxias más masivas en un vacío de esta profundidad, en este corrimiento al rojo, alcanzaba un pico en aproximadamente 5 a 8,000 millones de masas solares, con la mayoría de la población cayendo muy por debajo de ese rango. Las galaxias observadas no eran imposiblemente masivas. Galaxias de 10 a 20,000 millones de masas solares son enteramente normales en entornos de filamentos y densidad moderada, pero eran inesperadamente masivas para su contexto ambiental específico. Eran más pesadas de lo que las galaxias del vacío en esa época tenían razón teórica para ser. Los investigadores inmediatamente escrutaron las estimaciones de masa para sesgos sistemáticos. Las derivaciones de masa estelar del ajuste de distribución de energía espectral son sensibles a suposiciones sobre la función de masa inicial estelar, la forma de la historia de formación estelar previa, la ley de atenuación de polvo y la metalicidad de las poblaciones estelares. Cada una de estas suposiciones introduce incertidumbre, y combinaciones de suposiciones pueden desplazar estimaciones de masa hacia arriba o hacia abajo por factores que potencialmente podrían explicar la discrepancia observada. El equipo probó múltiples combinaciones. Variaron la función de masa inicial entre opciones estándar. Relajaron la historia de formación estelar previa para permitir tanto historias ascendentes como descendentes. Probaron diferentes curvas de atenuación de polvo apropiadas para diferentes tipos de galaxias. Bajo cada combinación razonable de suposiciones, las masas de galaxias del vacío permanecieron elevadas relativas a predicciones. Los valores numéricos específicos se desplazaron modestamente dependiendo de las opciones de modelado, pero el resultado cualitativo demostró ser robusto. Estas galaxias eran más masivas de lo que su entorno predijo, independientemente de cómo se configuró el ajuste.